Brownie de chocolate con leche condensada. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta que es un clásico en repostería. Se trata de un brownie, el típico brownie de chocolate. Si no te gusta el chocolate, olvídate, pero si no, este postre le gusta a todo el mundo. Bueno, lo puedes tomar como postre, lo puedes tomar en la merienda, un trocito en la sobremesa, con el cafelito. Es que lo tomes como lo tomes, el brownie está buenísimo, a mí me encanta. Y lo mejor es lo fácil y lo sencillo que es de preparar. Yo voy a preparar el brownie típico. El clásico. Lo que ocurre es que en lugar de ponerle azúcar, le voy a poner leche condensada, que le va a dar un toque un pelín diferente. No se nota apenas en el sabor, aunque sí un poquito, y le va a dar una textura también muy cremosa y muy rica. No le vamos a poner azúcar, puesto que la leche condensada ya le va a dar todo el dulzor que necesita. Pero si no tienes leche condensada, ahora también te voy a dar las cantidades y si le quieres poner azúcar, se la puedes poner igualmente y hacerlo de la misma manera. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que una vez que termine el vídeo, si ves que te ha gustado, déjame tu like o me gusta, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y pincha la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Decirte que también me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también tengo un canal en Telegram donde publico un enlace de todas mis recetas. Así que si usas Telegram, únete a mi canal y así estarás al día de todo lo que publico. ¿Que prefieres las recetas por escrito? No te preocupes, visita mi blog. Allí te dejo esta receta por escrito y tienes muchas más. Desde allí te las puedes imprimir, las puedes compartir, te las puedes guardar en tu ordenador, lo que prefieras. Te lo pongo comodísimo. Y ahora sí, vamos a preparar este riquísimo brownie de chocolate. ¡Comenzamos! Los ingredientes son 200 gramos de chocolate negro para fundir, 150 gramos de mantequilla sin sal, 4 huevos, yo estoy utilizando tamaño L, 350 gramos de leche condensada o una lata pequeña, puedes sustituirla por 120 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de trigo común, una pizca de sal, una cucharada de aroma de vainilla y un puñado de nueces peladas, que son aproximadamente unos 50 gramos. Lo primero que haremos es preparar el molde para nuestro brownie. Yo voy a utilizar un molde rectangular de silicona cuyos lados miden 20 por 26 centímetros. Para ello voy a untar la base y las paredes del molde con mantequilla, aunque para el brownie es más cómodo forrarlo con papel vegetal, ya que después, a la hora de desmoldar, solo tienes que tirar hacia arriba para sacarlo sin necesidad de voltearlo. Yo no lo puedo utilizar porque ayer gasté la última hoja de papel vegetal que me quedaba. Pero si al igual que yo optas por untarlo con mantequilla, después espolvorea con un poquito de cacao en polvo, sacudiendo un poco para repartirlo y reserva el molde para después. El siguiente paso es fundir el chocolate junto con la mantequilla. Esto puedes hacerlo al baño María o más fácil y cómodo en el microondas. Para ello juntamos la mantequilla y el chocolate en un bol un poco más amplio. Lo vamos a llevar al microondas a una potencia de 800 vatios durante 30 segundos. A los 30 segundos lo sacamos y veremos que se han reblandecido los ingredientes. Removemos un poquito y volvemos a introducir en el microondas a la misma potencia durante 30 segundos más. Hay que hacerlo así en golpes de 2 o 3 veces para evitar que se nos pueda quemar. Lo sacamos de nuevo y como ves, ahora la mantequilla se ha derretido.
Lo vamos a remover un poco para fundir el chocolate con el calor residual. Y como veo que el chocolate no termina de fundirse del todo, le voy a dar otro golpe de 30 segundos más en el microondas. Y ya con esta tercera vez es suficiente. Ahora sí, removiendo un poquito más y con el calor residual, el chocolate acabará fundiéndose por completo, quedando una mezcla homogénea, suave y brillante que reservaremos para después. Ahora vamos a mezclar en un bol el resto de los ingredientes. Ponemos primero los 4 huevos, la leche condensada o si lo prefieres aquí podrías añadirle el azúcar. Yo estoy utilizando este bote de Nestlé La Lechera sin lactosa que me llegó en la Degustabox del mes de octubre. Le añadimos también la cucharada de vainilla y la pizca de sal que ayudará a potenciar el sabor del chocolate. Batimos con unas varillas hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora le vamos a añadir el chocolate fundido con la mantequilla, que ya habrá enfriado, y mezclaremos de nuevo todo hasta que quede bien integrado. Seguidamente le añadimos la harina previamente tamizada. Para ello puedes utilizar también un colador. Mezclaremos de nuevo hasta que nos quede una masa lisa y sin grumos. A mí después me gusta pasar una espátula o lengua pastelera por las paredes del bol para despegar los posibles restos de harina. Por último, ya solo nos queda añadirle las nueces peladas que antes trocearemos un poco. Yo suelo hacerlo así, con las manos, porque me gustan los trozos más bien gorditos, pero si los prefieres más finos, puedes utilizar un cuchillo para picarlas. Removemos un poco para que las nueces se integren bien con la masa y vamos a verterla en el molde que habíamos preparado al principio. Alisamos un poquito la superficie para que nos quede uniforme. Y ahora yo le voy a colocar por encima unas nueces cortadas por la mitad. Esto es opcional, pero además de decorar el brownie, me servirán como guía para cortar después las porciones. Una vez colocadas las nueces, lo vamos a llevar al horno que previamente habremos calentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y hornearemos durante aproximadamente unos 30 o 35 minutos. No obstante, como cada horno es un mundo, vigila el tuyo para que no se te queme. Transcurrido ese tiempo, ya lo podremos sacar del horno. Y este es el resultado. Esto huele que alimenta. Antes de desmoldar, lo voy a dejar reposar unos 10 minutos aproximadamente para que baje la temperatura. Como ves, con la mantequilla y el cacao se despega del molde perfectamente. Así que lo voy a colocar sobre una tabla para que después me sea más cómodo cortarlo en porciones. Una vez ya desmoldado, lo voy a voltear para colocarlo boca arriba. Como te decía al principio, con papel vegetal no haría falta voltearlo porque simplemente tirando del papel hacia arriba ya sale en esa misma posición.
Y ya lo podemos cortar. Mira qué buena pinta tiene por dentro. Pero antes de probarlo voy a cortarlo en porciones. En total me salen 16. Y como puedes ver, el brownie tiene una textura algo más densa que un bizcocho y un poco más húmeda por la parte del centro. El sabor es riquísimo y la leche condensada le aporta un cierto toque cremoso que lo hace aún más irresistible. Esto está de muerte. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, te agradezco que te suscribas a este canal y compartas mis vídeos. En mi blog puedes ver la receta escrita y en la caja de descripción que se encuentra debajo de este vídeo también te dejo escritos los ingredientes. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!